Muy buenas tardes a todos. El día de hoy aprenderemos cómo construir una tabla de distribución de frecuencias utilizando fórmulas en Excel. Iniciaremos con nuestro documento donde tendremos previamente capturados todos los datos. En este caso están almacenados en la hoja 1. Recordemos que para construir una tabla de distribución de frecuencias es necesario calcular algunos valores clave. Si no sabes cómo calcular estos valores, te recomiendo revisar el video de elaboración de tablas de distribución de frecuencias que también está en este canal. Iniciaremos calculando el número de datos, el valor máximo y el valor mínimo. Para el número de datos, escribiremos en la celda C1 número de datos. Para iniciar una fórmula, seleccionaremos el signo más o el signo igual. Entonces, escribimos más y la función es contar. Abrimos paréntesis y con las flechas de selección nos posicionamos en el primer dato. Para encontrar el último dato, seleccionamos la tecla Shift sin soltarla, presionamos Fin y por último la flecha hacia abajo. Esto nos ayudará a seleccionar hasta el último dato, sin necesidad de arrastrar manualmente el cursor. Cerramos nuestro paréntesis, damos Enter. Podemos observar que en este conjunto de datos tenemos 150.000 elementos. Pasaremos con el máximo. Para el máximo utilizaremos la función max. Abrimos paréntesis y seleccionamos el conjunto de datos. Sabemos de la operación anterior que va desde la celda A1 hasta la A150.000. Cerramos paréntesis y damos Enter. Para el mínimo, la función es min y la estructura es la misma. Desde A1 hasta A150.000. Damos Enter. Si tú colocas tus datos en alguna otra celda, deberás corroborar en qué rango se encuentran distribuidos tus datos. El siguiente valor a calcular es el rango que, como lo mencionábamos en el video de distribución de frecuencias, se calcula como el valor máximo menos el mínimo. Esto lo escribimos como igual la celda D2, que es el máximo, menos la celda D3, que es el mínimo. Damos Enter y tenemos el rango. Posteriormente calcularemos el número de clase, que es la cantidad de categorías en las que segmentaremos nuestros datos. Para esto utilizaremos la fórmula que nos dice 1 más 3.322 por logaritmo base 10 del número de datos. Y el número de datos está almacenado en la celda D1. Damos Enter y nos dice 18.19. Redondearemos esta cantidad. Utilizamos el comando redondear punto más. Esto nos permitirá redondear al siguiente número entero. Seleccionamos el número que quiero redondear y, como no quiero que tenga decimales, coloco 0. Cierro paréntesis y doy Enter. Me genera el número 19. Luego calcularé la amplitud, que es igual al rango de la celda D4 dividido entre el número de clase, que es la celda E5.
Damos Enter y me da 312. Utilizaré el mismo comando de redondear punto más. Bien podría escribir manualmente el número 313. Sin embargo, es útil conocer todas las funcionalidades que nos ofrece Excel. Estos son los valores principales con los que construiremos nuestra tabla de distribución de frecuencias. Ahora pondremos los encabezados que lleva nuestra tabla, es decir, límite inferior, límite superior, frecuencia absoluta, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa, frecuencia relativa acumulada. También en medio de estas insertaremos una nueva, solo para tener los datos a nuestro alcance de manera más práctica, y escribimos marca de clase. Que le llamaremos XI. A nuestra frecuencia absoluta le llamaremos FI. A nuestra frecuencia absoluta acumulada, F mayúscula I. A la frecuencia relativa, F minúscula R. Nuestra frecuencia relativa acumulada, FR mayúscula. Para el límite inferior de la primera categoría, utilizaremos el valor más pequeño, es decir, el valor mínimo. Seleccionamos igual y la tecla donde está almacenado este dato. Para este ejercicio está en la celda D3. Para el límite superior será igual al límite inferior más la amplitud. Y como la amplitud va a ser un valor constante, presionamos la tecla F4, que nos permite anclar este valor para todos los cálculos posteriores. Damos Enter. Ahora nos posicionamos con el cursor en el límite inferior. El número de clase nos dice que vamos a utilizar 19 categorías. Arrastraremos de la esquina inferior derecha hasta completar 18 filas. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Muy bien. Ahora, aquí se guardaron algunos datos, pero están calculados de manera errónea. Vamos a corregir esto. El siguiente límite inferior comienza donde termina el último límite superior. Entonces será igual y la celda H3. H2, perdón. Damos doble clic en el cuadrado inferior derecho y se ajusta todos los datos. Me marca 0 porque no tenemos datos a la derecha. ¿Cómo calculamos estos datos? Damos doble clic en la esquina inferior derecha del límite superior y se autocalculan todos los datos restantes. Y ya tenemos nuestras 19 categorías.
Podemos comprobarlo en la zona inferior donde están los cálculos automáticos que nos da recuento como 19. Para la marca de clase, calcularemos el promedio entre límite inferior y límite superior. Es decir, límite inferior G2 más límite superior H2. Y todo esto dividido entre 2. De igual forma, presionamos doble clic en la esquina inferior derecha y se autocompletan los datos. Muy bien, vamos con la frecuencia absoluta. Este es el punto clave que nos permite contar de forma eficiente sin necesidad de ir registrando dato por dato. Como en este caso tenemos 150,000 datos, sería una tarea bastante compleja. Para esta tarea utilizaremos la herramienta contar.si y contaremos desde el dato a 1. Como siempre voy a utilizar el mismo conjunto de datos, lo anclo como una constante con la tecla F4 hasta a 150,000. También lo anclo. Coma. Ahora, ¿cuál es el criterio que utilizaré para contar? Voy a contar todos los datos que sean menores al límite superior. Abro paréntesis, signo menor que, este símbolo, cerramos comillas, coma, no, y seleccionamos, disculpa, la tecla, la celda, perdón, límite superior. Que es la celda H2. Aquí cometí un error. Vamos a corregirlo. El símbolo ampersand va después de las comillas. Si tienen alguna duda de cómo utilizar esta función, pueden acceder a la página oficial de Microsoft Excel y en la función contar.si y les aclarará todos los detalles de la sintaxis. Damos clic en Enter y nos cuenta todos los datos que son menores a nuestro límite superior. Sin embargo, yo quiero que reste también todos los datos que son menores al límite inferior. De esta manera, puedo calcular exactamente aquellos que se encuentran en el intervalo de mi interés. Voy a repetir la herramienta contar.si desde A1 constante hasta a 150,000 constante, coma, comillas, menor que, cerramos comillas, el ampersand. Esta operación tiene que ver con que estamos concatenando una celda y seleccionamos la celda límite inferior, que en este caso es G2. Cerramos paréntesis y damos Enter. Para la primera categoría, el cambio no es notorio porque únicamente al considerar aquellos menores al límite superior, contará aquellos que cumplan el requisito. Para las otras celdas sí es muy importante. Ahora damos doble clic y nos va a contar todos los datos. Y listo. Ya tenemos, al seleccionarlos, todos nuestros 150,000 datos.
En este caso, no es necesario aclarar, pero para futuras referencias, en la última categoría es importante marcar que queremos contar todos aquellos valores que sean menores o iguales al límite superior de la última categoría. Seleccionamos menor o igual, añadiendo únicamente ese valor. Y listo. Ya tenemos la frecuencia absoluta. La frecuencia acumulada se calcula al sumar todos los datos de forma consecutiva. Para la primera categoría solamente tendremos la celda J2. Para la segunda tendremos la celda K2 más la celda J3. Si vamos y dando doble clic, vamos calculando en cada ocasión la suma de los 3, 4, 5 y así hasta acabar las 19 categorías. La frecuencia relativa la calcularemos dividiendo la frecuencia absoluta entre el número de datos, que es constante. Doble clic en la esquina inferior derecha y obtenemos nuestra frecuencia relativa. La frecuencia relativa acumulada, al igual que en el caso de la frecuencia absoluta, acumulada es la suma consecutiva. En el primer caso queda igual y posteriormente es la suma de la anterior más la relativa actual. Y damos doble clic. Muy bien, ahora calcularemos la media aritmética. Para ello necesitamos calcular una columna adicional que es el producto de la marca de clase y la frecuencia absoluta. Empezamos posicionándonos en la celda marca de clase, que es en este caso I2, por la frecuencia absoluta, que es J2. Doy Enter y posteriormente doble clic. En este caso necesito calcular la sumatoria de todos de esta columna, que es suma desde N2 hasta N20. Cerramos paréntesis y tengo mi suma. Y por último, la media o promedio lo calcularé como la división de esta suma entre el número de datos. Y me da como resultado 13.416.3724. Si yo quiero representar de forma gráfica esta información, puedo utilizar la marca de clase y la frecuencia absoluta. Me voy a insertar gráficos recomendados y me puedo ir al gráfico de columnas. Y aquí tengo una representación de nuestros datos. Más adelante trabajaremos con más personalizaciones para nuestros gráficos. Aquí podemos dar formato para hacer las barras un poco más anchas. Muy bien. Con esto terminamos este video. Espero que les haya servido. Posteriormente trabajaremos con el cálculo de más medidas de tendencia central, dispersión, forma y posición. Hasta pronto.